El tema que nos ocupa hoy pues es un tema denso y daría no para una conferencia, sino en el formato que hemos seguido hasta para dos. Pero bueno, para circunscribirnos a los 7 momentos de encuentro y 7 temáticas, pues quise juntar la pasión, muerte y resurrección de Jesús en una sola charla, ¿no? Bueno, partiendo, como lo hemos hecho desde el inicio, de una cristología bíblica, podemos decir que los evangelios son unánimes al decir que Jesús muere ejecutado como un criminal y prácticamente abandonado por los suyos, ¿no? Y en eso los evangelios no maquillan nada la situación, ¿no? Son bastante claros en eso. Es muy probable que haya aquí un núcleo histórico sobre el cual se construyen las narrativas de la pasión y resurrección de Jesús, como aparece varias veces en lo que vamos a compartir hoy en la noche, y ya habíamos visto al hablar de las fuentes sobre la vida de Jesús, es probablemente el núcleo de los 4 evangelios, ¿no? Ahí empezó el relato de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, y después se le fueron agregando los otros elementos que conocemos de la vida de Jesús, ¿no? Haber muerto ejecutado como un criminal y abandonado por los suyos, pues desde el inicio fue un dato escandaloso, ¿no? Ocupó un lugar central en la reflexión de la Iglesia desde el inicio, para tratar de darle un sentido. La gran pregunta siempre fue cómo incluir este tipo de muerte en un proyecto de salvación de Dios, ¿no? Los relatos evangélicos nos muestran que les tomó tiempo a los discípulos asimilar esto, ¿no? Y como veremos en las tradiciones de la resurrección, siempre subrayan que fue necesario el encuentro con el resucitado para entender finalmente qué había pasado, ¿no? Y cuál fue esta circunstancia, sobre todo el sentido de su muerte de esa manera, ¿no? Los relatos de la pasión, las narrativas de la pasión y muerte de Jesús siempre inician con la última cena, ¿no? Entre paréntesis, tenemos que tener presente cómo terminamos nuestra charla anterior sobre el siervo de Yahvé, ¿no? Jesús va entendiendo cada vez con mayor claridad su mesianismo y su vida, y ahora veremos su muerte también, dentro de estos relatos del siervo de Yahvé. Y comentábamos en aquella tabla que les transmití de esta secuencia de eventos que, para sorpresa de muchos exegetas, sigue prácticamente la misma secuencia en los 3 evangelios sinópticos. El exilio de Jesús, ¿no? Deja Galilea dentro de la crisis de su ministerio ahí, ha llamado la atención de los poderosos, le han dicho que Herodes lo está buscando para matarlo, sale al exilio, y en esa experiencia de exilio, muy probablemente en Cesarea de Filipo, de acuerdo a lo que los mismos evangelios nos transmiten, él percibe que su padre le pide no solamente que vuelva a Galilea, donde hay una amenaza, sino que vaya directamente a la boca del lobo, que es Jerusalén, ¿no? Donde seguramente va a enfrentarse a las autoridades religiosas y civiles de su pueblo, ¿no? Bueno, entonces hay toda una secuencia, hay un evento muy importante para entenderlo, inclusive previo a la última cena, que es la transfiguración. Pero como tenemos poco tiempo, si al final me queda un tiempito, hablaremos un poco de la transfiguración, que es como preámbulo del preámbulo, ¿no? Pero bueno, iniciemos con la última cena, ¿no? La cena simbólica que Jesús realiza con sus apóstoles está pensada como clave hermenéutica para entender la entrega de su vida, ¿no? Una forma de explicar, de explicitar
Los 4 evangelios sinópticos y el de Juan la tienen, por lo tanto, muy probablemente es un evento histórico. Y la simbología que transmite es común a todos ellos, ¿no? Por eso se vuelve en una clave de interpretación a los eventos que vendrán después, ¿no? En los sinópticos el relato inicia con unas instrucciones misteriosas de Jesús, ¿no? Vayan a tal lugar y van a encontrar a una persona con un cántaro y una serie de cosas que lo que tratan de transmitir, y probablemente era la intención de Jesús a los discípulos que organizaron la última cena, es que Él sabe lo que hace. De hecho, los relatos inician con esa declaración de Jesús, ¿no? De que ha querido celebrar esta cena con sus discípulos, ¿no? La hora a la que ha preparado todo su ministerio ha llegado. Es importante recuperar el contexto no solamente de la cena, sino de la muerte de Jesús alrededor de la fiesta de la Pascua, ¿no? Desde luego el sentido del Cordero Pascual, muy en vínculo con el cántico del siervo de Yahvé, que asume este rol del Cordero que es llevado al degüello, y de este Cordero que cierra o sella con su sangre la nueva alianza del pueblo de Israel con Dios, ¿no? El Cordero Pascual será inmolado y su sangre protegerá al nuevo Israel del exterminio, ¿no? Recordemos que Pascua significa tránsito, ¿no? Y la cena pascual en la tradición del pueblo de Israel es una cena de caminantes, ¿no? De gente que se prepara para un movimiento, para un cambio. Recibida en este tiempo se presenta como viático para la vida definitiva. Tan es así que la Iglesia mantuvo ese concepto y esa idea hasta ahora, ¿no? Con esta entrega simbólica de su cuerpo y su sangre, Jesús quiere manifestar libremente su amor, su deseo de entregar la vida para que otros tengan vida. Y el símbolo del alimento va en esa línea, ¿no? Aquel que muere para convertirse en vida de aquellos que lo consumen, ¿no? En Lucas, Jesús lo subraya con esa frase que ya les citaba. Con anhelo he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de mi entrega. Jesús subraya que eso que van a comer los discípulos es su cuerpo y lo que van a beber es su sangre, es decir, su realidad espaciotemporal, su persona completa, ¿no? El cuerpo es para los seres humanos el medio de expresarse, lo que nos ubica en el universo, el medio para concretar toda comunicación y desde luego el amor, ¿no? El deseo de ver nuestra vida convertida en vida, y ahí entra el símbolo del alimento, para quienes amamos, ¿no? Este don de su cuerpo sella la nueva alianza, la definitiva, consagrada con su sangre, la sangre del Cordero sin mancha, que prescriben las reglas de la Pascua judía, ¿no? Dentro de la última cena hay varios elementos importantes, ¿no? Ya iremos viendo a lo largo de nuestra recuperación de los relatos de la Pasión que cada uno de los evangelios sinópticos tiene su propia mistagogía, ¿no? Su preocupación fundamental. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, encontramos el texto del lavatorio de los pies, ¿no? Para él, toda esta clave de interpretación inicia con el signo de este acto de humildad de Jesús, ¿no? Con un sencillo gesto transmite el sentido de su vida, amor como servicio de entrega en humildad y sencillez. Al final del símbolo, del signo, Jesús les pregunta a los asistentes, ¿comprenden lo que he hecho con ustedes? El maestro se pone a los pies del discípulo para enseñarle con una sola acción cómo es amado y cómo está llamado a amar.
Podemos encontrar de forma incoada este mensaje en otros evangelios, por ejemplo en Marcos 10:45 o Mateo 20:28, que transmite lo mismo, ¿no? De la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. O en el caso de Lucas, pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Toda su vida es así. Esto, ya hemos dicho en otras ocasiones que Juan toma algunos de estos temas y los introduce en su relato evangélico donde le parece más apropiado. Y en el caso del capítulo 13 de Juan, como preámbulo para la última cena. Central en el relato de Juan es la actitud de Pedro, ¿no? Que lo subraya el Evangelio. No soporta ser servido por Jesús. Se resiste alegando su indignidad, que en el fondo muestra la dificultad humana de desprenderse del Dios soberano, omnipotente, y abrirse a un Dios cercano, humilde, servicial. Recuerden que la perplejidad de los apóstoles va de más en más desde el anuncio de la pasión, ¿no? Queda claro en la misma respuesta de Pedro que no era lo que esperaban. Entonces, esta perplejidad sigue creciendo a lo largo de todo este drama de la pasión. Jesús es claro con Pedro: déjame que te sirva o no tendrás parte en mí, ¿no? Es decir, nunca entenderás quién soy. Le subraya a los discípulos que el significado de este gesto lo entenderán más tarde. Además de la última cena, hay otro preámbulo a los relatos de la pasión interesante de considerar y tan importante que está presente en todos los evangelios sinópticos, y es la oración de Jesús en Getsemaní, ¿no? Jesús llega a su pasión en una situación de crisis de su ministerio generalizada. Podemos decir que esa crisis llega a su culmen en su oración en Getsemaní. ¿Qué elementos hay que tomar en cuenta, ¿no? Su predicación ha dejado de atraer a las multitudes como en algún momento las atrajo, ¿no? Es lo que los exegetas suelen llamar la crisis de Galilea. En sus primeros años como predicador itinerante, Jesús atraía grandes multitudes. Pero llegó un momento en que las multitudes, cuando Jesús no hace lo que ellas esperan, que es asumir un liderazgo político o militar, empiezan a abandonarlo, ¿no? Y los distintos evangelios lo expresan de formas diferentes. En estos últimos días hemos estado leyendo en Juan, en la liturgia de la Pascua, de las semanas de Pascua, la manera como Juan lo presenta al final del capítulo 6, ¿no? Jesús en su discurso de la sinagoga de Cafarnaúm anuncia que Él es el pan bajado del cielo y que hay que comer su carne y beber su sangre. La gente no entiende, no les parecen palabras duras, dice el Evangelio de Juan, y lo abandonan. La gran mayoría lo abandonan. Se queda solo con sus discípulos más cercanos, ¿no? Con esos discípulos sale al exilio, con los que va a Sirofenicia primero y después Cesarea de Filipo. Y muy probablemente son los discípulos que lo acompañan en el viaje a Jerusalén. Segundo, las autoridades religiosas de su pueblo sospechan de él o lo atacan abiertamente, ¿no? Nosotros a veces leemos de atrás hacia adelante esa crisis profunda de Jesús al final de su vida, ¿no? Este conflicto inicia con las autoridades en Galilea, los que son enviados por el Sanedrín, que era el garante de la unidad religiosa y social, étnica del pueblo de Israel, y que sabemos que estaban siempre al tanto de lo que pasaba en todos los lugares donde había judíos, ¿no?
Vemos cómo envían personas a interrogar a Juan el Bautista, quién eres, qué enseñas, etc. Tenemos que llevarle informe a los que nos mandaron, y seguramente algunas de las autoridades que interpelan a Jesús en su ministerio de Galilea eran también enviadas por el Sanedrín. Pero al llegar él a Jerusalén, pues ya esta especie de animadversión está presente, ¿no? Otra parte de su crisis es el captar que los discípulos parecen no haber captado el sentido profundo de su mensaje, ¿no? Algunos de los relatos de la Pasión muestran que todavía se están peleando en la última cena, que se supone que es el culmen de la enseñanza de Jesús a sus discípulos. Todavía se están peleando para saber quién es el principal, cuál va a ocupar el primer lugar. Los textos nos muestran que inclusive los discípulos están dubitativos y temerosos, ¿no? Desde el anuncio a Jesús en Cesarea de Filipo, en la boca de Pedro los discípulos se preguntan, ¿no? Le tratan de convencer a Jesús de que no siga ese camino, ¿no? No era esto que Jesús le está mostrando lo que ellos esperaban. Los anuncios de la pasión por parte de Jesús no dejarían de preocuparlos y pensarían seguramente qué nos pasará entonces a nosotros, ¿no? Desde luego, todos ellos seguramente pertenecían a esa corriente del judaísmo de la época que conocemos como apocalíptico o enóquico, de los que presentábamos en nuestra segunda charla, ¿no? Y que deben haber constituido el primer grupo de la comunidad cristiana, ¿no? Entonces, aunque están impregnados de esta espiritualidad apocalíptica, pues no dejarían de pensar dos veces qué consecuencias va a tener la muerte de Jesús sobre nosotros, ¿no? Finalmente, la lealtad de los discípulos parece ser más bien superficial, no solamente porque lo abandonan, como veremos en un momento, sino que inclusive uno de su grupo más cercano, aquellos que ocupan este rol simbólico de los 12, los que deben suplantar o tomar el lugar de los 12 patriarcas de las tribus de Israel, uno de ese grupo más cercano está planeando traicionarlo, ¿no? Siempre ha causado perplejidad que los relatos de la pasión presentan aquí, en Getsemaní, a Jesús, un Mesías, frágil, abatido, con deseo de que las cosas fueran diferentes, ¿no? De hecho, más de algún humanista subrayó la dificultad de digerir a este Jesús, ¿no? El Jesús héroe sobrehumano es más fácil que este Jesús que inclusive él quisiera ver las cosas desarrollándose de manera diferente, ¿no? Getsemaní nos presenta a Jesús reaccionando ante su muerte como lo haría cualquier ser humano, ¿no? Pasa por pasividades que inclusive están descritas con detalle, ¿no? Tiene temor, ¿no? Tiene tristeza. Hay una frase muy dura: mi alma está triste hasta el punto de la muerte, ¿no? Siente hastío. Seguramente la pregunta, ¿todo lo hecho y vivido habrá valido la pena? Repugnancia ante pues, lo que él ya intuye que se le espera. La experiencia de soledad y abandono por parte de sus amigos, el sentir que esto lo tiene que vivir solo, y finalmente el silencio de Dios que irá creciendo. Algunos exegetas, y les comentaba en la conferencia anterior, han subrayado que este silencio de Dios muy probablemente empieza ya en su exilio y llega a su culmen en la cruz, cuando se siente totalmente abandonado por el Padre, ¿no? Todos los textos subrayan que Él pide que esa copa pase sin tener que tomarla. Ese es su deseo y se lo manifiesta a su Padre. Pero Jesús afirma que no quiere que su voluntad prevalezca, sino la de su Padre, ¿no?
Así transmite un ejemplo de la manera de enfrentar estas pasividades internas de la vida. Es como una enseñanza a esta iglesia naciente que vivirá una persecución similar a la de Jesús, ¿no? Velen y oren porque el espíritu está presto, pero la carne es débil, ¿no? A la hora de dar el testimonio final o el testimonio difícil de este proyecto de amor y entrega desde el amor que el Padre nos pide, pues aunque a veces el espíritu lo quiera llevar a cabo, nuestro cuerpo reacciona, ¿no? Nuestra realidad más instintiva de supervivencia tiene también su peso en nuestra conciencia, ¿no? La muerte de Jesús no le llega a él como sorpresa, ¿no? Su conflicto con las autoridades ha ido creciendo poco a poco, ¿no? Ya les comentaba en estos informes que van llegando, pues seguramente las autoridades también habrán recibido informes de Herodes y de las autoridades judías de Galilea. Los evangelios nos presentan desde muy temprano en la vida pública de Jesús que su estilo y mensaje le acarreó varios enemigos, ¿no? Ya comentábamos que había complots para matarlo, el de Herodes, pero también algunos de los relatos nos muestran a las autoridades de la época, tanto en Galilea como en Jerusalén, tomando la decisión de matarlo, de acuerdo a algunas de sus declaraciones, ¿no? Sabemos que Jesús huye en varias ocasiones para evitar ser apresado por las autoridades religiosas y civiles, como el sumo sacerdote, ¿no? Dicen los textos, se les escabulló, o Jesús se fue para evitar el ser arrestado, ¿no? Entonces ya decíamos, Jesús no busca su muerte. Hay algo que pasa en su interior que le lleva a tomar esa decisión. Y muy probablemente, decíamos, ese algo pasa estando él en Cesarea de Filipo, donde sucede el primer anuncio de su pasión. Muy probablemente la libertad de Jesús frente a los usos restrictivos de la ley y su asociación con los que se consideraban impuros, así como atribuir su autoridad a su filiación al Padre divina y no a maestros humanos, agravó el resentimiento de los piadosos de su época, ¿no? Tanto de sus coterráneos como de las autoridades centrales, ¿no? Jesús se dirige a Dios en términos de cercanía y afecto que le parecían sacrílegos a los saduceos y fariseos observantes, ¿no? Entonces es un signo de contradicción para los profesionales de la religión de su época, ¿no? Su propuesta de una relación sencilla y familiar con Dios, criticando largas oraciones y sacrificios, también debe haber puesto en jaque, pues, a los que vivían de eso, ¿no? A las autoridades de Jerusalén. Exponía el amor como la ley definitiva que estaba por encima de las prescripciones tradicionales como el sábat y los rituales de purificación. Y hablaba de esto con tal convencimiento, sinceridad y apertura que los mismos relatos del Evangelio nos presentan a sus interlocutores enfurecidos, ¿no? Muy molestos. Jesús se atreve a llevar su mensaje hasta el mismo centro de la religiosidad judía, el templo, ¿no? Y tal vez todo el drama de la pasión, lo que veremos, este último complot que termina con su vida, se fragua en el contexto del templo. Ahí debate y contradice las prácticas y enseñanzas del judaísmo piadoso de su época. Es natural que eso molestara enormemente a quienes se consideraban defensores de esas prácticas y garantes de la identidad de Israel. ¿Se acuerdan que les comentaba que valdría la pena organizar un cineforo de esa película de la Pasión de Jesús, que nos presenta los últimos
4 o 5 días de la vida de Jesús, tomando en cuenta muchos de estos elementos de la recuperación histórica de la vida de Jesús. Y ahí se presenta, me parece que el autor, el director, capta la situación de los discípulos, su perplejidad, sus temores, cómo algunos empiezan a dudar pronto de Jesús y de su proyecto, otros se entusiasman con eso. Va mostrando la actitud de las autoridades de Israel. Nosotros nos hemos acostumbrado a una visión un poco acartonada de esos actores de la pasión, ¿no? Y creo que la película muestra con claridad y con humanidad, pues las decisiones que van tomando las autoridades centrales, que se sienten garantes de esta identidad y de la seguridad de Israel. Recordemos que en el momento de la pasión de Jesús, esta especie de paz sigue un balance muy delicado y muy frágil, ¿no? Judea es una provincia romana, no está bajo el gobierno de una autoridad judía, civil. Hay un acuerdo tácito entre el sumo sacerdote y las autoridades centrales, el Sanedrín, pero en particular la familia del sumo sacerdote y las autoridades romanas, ¿no? Pilato solamente sube una vez al año a Jerusalén, en la Pascua, porque suele ser el momento de movimientos y revueltas y demás, y suele subir con un destacamento militar para vigilar que no vaya a pasar algo, ¿verdad? Recordemos que la Pascua es la fiesta de la liberación de Israel, entonces era un momento en que muchas veces los predicadores, itinerantes, etcétera, utilizaban como para incitar a la gente, si por allá iba su intuición, a una rebelión, ¿no? A levantarse. Entonces, en ese contexto entra Jesús. Hay una serie de datos y de símbolos que toma él que va haciendo que las autoridades se preocupen más, ¿no? La primera es su entrada por la puerta del oriente, ¿no? Una puerta que dentro de la tradición judía de la época se subrayaba que el Mesías, cuando llegara, iba a entrar por ahí, ¿no? Segundo símbolo, entrar montado en la cría de un burro, ¿no? También decía, mira Israel, tu Salvador viene a ti, humilde, montado sobre la cría de un asno, ¿no? Entonces, Jesús les está mandando señas que desde luego preocupan a estas autoridades. Les preocupa que sea en esa época, les preocupa que esté ahí el destacamento romano. En el fondo creen si aquí hay una revuelta grande, pues muy probablemente los que vamos a pagar los platos rotos somos nosotros. Entonces, estos que se consideraban defensores y garantes de la identidad y de la supervivencia de Israel, van viendo en Jesús un peligro cada vez más grande, ¿no? Jesús acepta comer con fariseos y expresarles sus puntos de vista, ¿no? En un estilo de total libertad que en ocasiones ofendía a sus anfitriones. Recuerden que en esos diálogos o comidas con ellos se atrevía a ponerles como ejemplo de hospitalidad a las prostitutas, ¿no? Que para ellos pues, sería una ofensa grande, ¿no? Este conflicto va en aumento. Pero también los exegetas y el texto de los sinópticos en particular dicen que el culmen llega en esta acción simbólica de Jesús de expulsar a los mercaderes del templo, ¿no? Si la recuperación temporal es correcta, esto debe haber pasado al segundo o tercer día de la llegada de Jesús a Jerusalén para participar en las fiestas de la Pascua, ¿no? Entonces, esta fue una señal todavía más fuerte a las autoridades religiosas de que ahí podía pasar
un problema, se podía suscitar una situación difícil. Claro, es un signo simbólico. Él mismo lo interpreta así, o da la interpretación, subrayando que ha venido a limpiar el templo, que se ha convertido en una cueva de ladrones, no necesariamente los que venden en el patio de los gentiles, sino los que ocupan el lugar. Esta es una temática sensitiva para quienes están en ese puesto. Recordemos que el sumo sacerdote y todo el partido de los saduceos son vistos por la mayor parte del pueblo de Israel como usurpadores. Recordemos que unas 4 generaciones antes, los mismos reyes asmoneos mataron a los descendientes de los sacerdotes legítimos y pusieron a personas de su confianza en ese puesto, ¿no? Entonces, todos estos mensajes de Jesús los interpretan ellos como una amenaza directa a su persona. Los eventos de la muerte de Jesús se suceden rápidamente. Es probable que en ese momento decidieron esto hay que acabarlo pronto, antes de que esto llegue a más. De hecho, en la imaginería popular no nos damos cuenta que la última cena no es el día de la Pascua, es la noche anterior, ¿no? La noche anterior de la Pascua es la última cena. Muy probablemente las autoridades religiosas han decidido arrestar a Jesús y deciden arrestarlo en la noche, antes de que la gente se dé cuenta. No tienen idea de qué tipo de apoyo tenga Jesús, ¿no? Entonces, seguramente tienen miedo de que si amanece y es un líder que tiene apoyo fuera de la ciudad o entre la gente de la ciudad, las cosas se complican. Por eso, entre el arresto, sesión del Sanedrín a medianoche, llevarlo con Pilatos de madrugada, juicio y condena, y sacarlo a crucificar a las 12 del día, todas las cosas se suceden con muchísima rapidez, ¿no? Pareciera entonces que sus acciones trajeron como resultado que enemigos doctrinales se unieran para atacar a Jesús, ¿no? Enemigos doctrinales e inclusive enemigos económicos, ¿no? Podemos imaginar cuánta gente de Jerusalén vivía del templo y de lo que pasaba en el templo, ¿no? Cualquier cosa que amenazara toda esa situación, pues era una amenaza a su vida y a su modus vivendi, ¿no? Los evangelios subrayan que los que antes eran enemigos se unen para oponerse a Jesús, ¿no? En este caso, saduceos y fariseos, en esta decisión y condena del Sanedrín, y también las autoridades civiles, la oposición entre el sumo sacerdote y Pilatos, entre Pilatos y Herodes, etc. Los evangelios nos presentan a un Jesús determinado en lo que siente que debe de hacer. Está, como les decía, aclarando esta misión que él percibe que el Padre le pide y asumiendo las consecuencias de lo que eso trae, ¿no? Seguro de lo que hace, pero tampoco se le presenta fanático ni obcecado. En los interrogatorios que sobreviven en los textos de los sinópticos, no insulta, no hace nada que acelerara pues la animadversión de las autoridades, pero era claro que habían decidido ya eliminarlo y eliminarlo lo más rápido posible y antes de que sus seguidores pudieran protegerlo, ¿no? O levantarse. Porque vuelvo a decirles, no tendrían muy claro el poder de influencia que Jesús tenía, ¿no? Sí vemos que en varios de los textos subrayan que en algunos de estos complots no se decidieron a arrestar a Jesús porque le tenían miedo al pueblo, ¿no? Tenían miedo a que la gente se levantara defendiéndolo, ¿no?
Yo creo que es evidente que Jesús fue interpretando las acciones, dichos y posturas de sus oponentes como signos del peligro que se le acercaba, ¿no? Él conocía además la historia de Israel y la suerte que habían corrido una buena parte de los profetas. De hecho, en la tradición profética, en la historia de Israel, a Jerusalén se le llamaba la ciudad que mata a sus profetas, ¿no? Entonces, pues ir a Jerusalén y no ir como un predicador itinerante, sino asumir este rol de profeta, pues él mismo entendía las consecuencias y el mensaje que eso transmitía a las autoridades de la ciudad, ¿no? Por eso podemos concluir que Jesús vería su muerte, la experimentaba, era parte de esta, pues utilizando términos ignacianos, el haber discernido que el Padre le pedía eso, vería su muerte como un acto simbólico profético, que aceleraría la intervención de Dios en la implantación del reino, ¿no? Terminaría de servir de catalítico en este proceso de transformación que Dios quería operar en Israel, ¿no? Un nuevo tiempo, no pudimos ver el relato de la transfiguración, pero ahí en el diálogo de Jesús con sus discípulos al bajar del monte de la transfiguración, ellos que están todavía dudosos si Él es el Mesías, si efectivamente este mesianismo implica la muerte en la cruz, como Él se los había anunciado, Jesús les interpreta ante la pregunta, pero es que Elías tenía que venir para prefigurar y para anunciar que el Mesías ha llegado. Y Jesús les transmite lo que probablemente era su propia experiencia, ¿no? Juan el Bautista es Elías. Juan el Bautista es el que ha preparado este reconocimiento del Mesías y ha preparado el camino para él, ¿no? Entonces, todas estas cosas apuntan a esta conciencia que Jesús tenía de sí mismo en el momento de su muerte. Además, como comentábamos en la charla anterior, es claro que él percibía que su padre le pedía que entregara su vida en un gesto testimonial de confianza radical en él, ¿no? Además, es muy probable que interpretara el final de su vida pública como un mesianismo al estilo del siervo de Yahvé. Recordemos el cuarto cántico de Isaías 53, ¿no? Y con todo eran nuestras dolencias las que él llevaba y nuestros dolores los que soportaba. Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz y con sus heridas hemos sido curados. Todos los evangelios tienen un relato de la pasión, ¿no? Ya lo comentábamos, pero cada uno la presenta de acuerdo a su proyecto mistagógico. Todos los evangelistas presentan la pasión como el culmen de la vida de Jesús y, de hecho, la redacción final pareciera que va apuntando a esa culminación. Los eventos de los sufrimientos y muerte de Jesús son relatados en un estilo narrativo detallado, totalmente diferente a los demás relatos de la vida de Jesús, ¿no? Eso ha llevado también, comentábamos al inicio de las conferencias, a los exegetas a concluir que el núcleo de constitución de los evangelios fue esta narrativa original de la pasión y muerte de Jesús, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que la muerte y resurrección de Jesús ha sido siempre el corazón del mensaje cristiano. Bueno, esto ya lo dijimos. El núcleo de esta narrativa es que Jesús muere ejecutado como criminal por los romanos a instigación de las autoridades religiosas de su pueblo, en una secuencia de eventos de lo que les comentaba anteriormente, ¿no?
Desde que cuajan estas narrativas de la pasión, independientemente de la mistagogía que veremos en un momento que tiene cada uno de los autores de los evangelios, todos tratan de subrayar y hacer contrastar estas dos perspectivas, ¿no? El título puesto sobre la cruz indica que Jesús fue ejecutado como si fuese un rebelde violento. Ironía en todos los sentidos, porque ni fue rebelde, ni predicó la violencia, ni se adjudicó nunca el título de rey, ¿no? Estos textos lo que quieren subrayar es que el mensaje de la pasión y el mensaje de Jesús no fue político ni racial, sino fundamentalmente religioso, ¿no? Queda claro que se puede contemplar su vida y en particular la pasión desde diversas perspectivas. Una, la que sería del mundo, la que sería la de las autoridades religiosas de su época, o la perspectiva del reino, cuya clave hermenéutica Jesús ha estado dando a lo largo de toda su vida, ¿no? El verlo desde una perspectiva u otra, cualquiera de estos relatos de la pasión, hace que cambie radicalmente la estatura de los actores del drama, ¿no? Quien lo ve sin esa clave de interpretación de los valores propios del reino, pues se queda con la historia común, pues de toda la historia de la humanidad, ¿no? Para la lógica del mundo, donde la grandeza se mide en términos de dinero y poder, los vencedores son las autoridades religiosas y civiles que eliminan a Jesús, ¿no? Jesús aparece ahí como un pobre iluso que pensó que podría algo contra quienes detentan el poder y al final terminan eliminándolo, ¿no? Aplastándolo. Pero si cambiamos a la lógica del reino, que describimos en una de las charlas con detalle, donde la grandeza implica la entrega libre de sí en actos de amor solidario a la manera de Dios, que es así, el Padre perfecto, el Padre cuya perfección es la misericordia. Entonces queda claro que el único hombre libre en ese drama es Jesús, ¿no? Y su estatura se agiganta, mientras que la estatura de los tiranos se va empequeñeciendo, ¿no? Y aparece como lo que son, esclavos de sus pasiones, ¿no? Jesús ahí toma esta actitud del que verdaderamente es dueño de su vida. Llama la atención que el cuarto evangelio, el último, inclusive pone la interpretación de esta actitud de Jesús en palabras puestas en su boca, ¿no? Yo entrego la vida porque quiero. La doy libremente y la recupero cuando quiera, ¿no? El Jesús de la Pasión, por lo tanto, está en consonancia con el Jesús de sus anteriores enseñanzas. Y este momento de su vida lo debemos de interpretar desde esa perspectiva, ¿no? ¿Qué se nos presenta aquí? Un hombre íntegro, humano y compasivo, lleno de una autoridad inusual, de un estilo muy distinto al de la autoridad de los personajes que lo están juzgando y condenando, y totalmente convencido de estar haciendo la voluntad de su Padre. Jesús vive y muere sirviendo, ¿no? Ya veíamos el texto de Lucas, ¿no? Yo no he venido para ser servido, sino para servir. Con esto revela el misterio de un Dios cuya naturaleza más profunda es el amor como entrega de sí. Nuevamente aquí el corolario del evangelio, del cuarto evangelio en Juan, que fue la lectura de hace algunos días, subraya esto: quien ve a Jesús ve al Padre. Entonces, el corazón del Padre está revelado en lo que su Hijo, que se entiende a sí mismo como el siervo sufriente de Yahvé, transmite y testimonia, ¿no? Los relatos de la pasión también llaman la atención, y a veces no lo hemos sabido vivir y manifestar así en la expresión cultural de la tradición de la Iglesia. Son sobrios
y poco doloristas, ¿no? De hecho, el momento de la crucifixión y muerte de Jesús lo despachan en 2 párrafos, ¿no? No les interesa tanto eso cuanto Jesús, su enseñanza y su testimonio, ¿no? Entonces, ese elemento vale la pena recuperarlo. Nos presentan a un hombre que llama a su padre en medio de la agonía y la derrota desde el fondo de su fe de que ni la muerte puede anular las promesas de Dios, ¿no? Su fe profunda es la que lo mantiene hasta el final. La evidencia histórica y arqueológica ha demostrado que las narrativas de la pasión y muerte de Jesús están muy probablemente apegadas al hecho histórico, ¿no? Finales del siglo XIX, cuando empezó, podemos llamarle una teología más positivista, más vinculada a la historia y a la historia como ciencia social, con su propia metodología, se pusieron en duda muchos de estos relatos, ¿no? Una de las primeras dudas fue el lugar del sepulcro, ¿no? De hecho, uno de los exploradores de Palestina de esa época, de convicción luterana, pues de un plumazo dijo: lo del Santo Sepulcro seguramente que es un invento del lugar donde está, ¿no? Con el tiempo, las excavaciones mostraron que un poquito más al sur del lugar que ocupa ahora el Santo Sepulcro era donde estaba la muralla en la época de Jesús, y que la muralla del norte, que estos investigadores de finales del siglo XIX pensaron que era la de tiempos romanos, en el fondo fue una prolongación de la muralla original hecha en épocas ni siquiera ¿cómo se llama?, bizantinas, sino bajo el dominio musulmán, cuando Jerusalén estuvo en manos de los musulmanes. Y entonces el lugar cercano a la muralla original, el espacio también original de la guarnición romana, de la fortaleza Antonia. Todos estos datos nos muestran que probablemente el relato tenga bastantes elementos apegados al hecho histórico. Los relatos de la pasión, comentábamos, tienen distintos énfasis, quieren presentar al Jesús que nos han ido transmitiendo a lo largo de su vida, ¿no? Ponen diferentes expresiones en la boca de Jesús a la hora de su muerte, haciendo consonancia con el énfasis mistagógico de cada redactor, ¿no? Muy probablemente el más antiguo nos viene de Marcos, lo encontramos en Marcos 15:34 y Mateo 27:45, ¿no? La expresión de Jesús en el momento de su muerte al sentirse abandonado por el Padre, ¿no? Eloí, Eloí, lema sabactani, pone Marcos. Recordemos que Marcos es un evangelio escrito en un ambiente gentil, es decir, pagano, cristiano, y entonces es una corrupción de Elohim, ¿no? En cambio, el evangelio de Mateo pone la expresión más propia de la lengua hebrea de la época, Elí, ¿no? Elí, Elí, lema sabactani. Es claramente una cita del Salmo 22:2, significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A lo largo de la historia, pues, se han dado muchas interpretaciones. Era práctica de la vida del pueblo judío utilizar los salmos que transmiten todos los distintos tipos del sentir humano, pero en referencia permanente y profunda al misterio del Dios creador y del Dios liberador. Era muy común que en distintas circunstancias de alegría, de tristeza, de decepción, etc., la gente utilizara los textos de los salmos para expresar eso que estaba viviendo, ¿no? Entonces,
Muy probablemente Jesús en esa misma situación, de manera natural, le sale el citar el Salmo, ¿no? De hecho, veremos que muchas de sus últimas palabras son citas de salmos, ¿no?, las que nos ponen los distintos autores. Les comentaba, este tal vez es el más antiguo. Lucas, le pongo en otro color, nos pone 3 palabras que van muy en la línea del Jesús que nos transmite su evangelio, ¿no? En 23:33, el Jesús que está a punto de ser crucificado, su primer pensamiento es a aquellos que lo están atormentando, ¿no? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Un poquito más adelante, ante la petición del ladrón arrepentido, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino, él le dice, realmente te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y la oración salmista que propone Lucas justo al final de la vida de Jesús está tomada del Salmo 31, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La entrega de Jesús en las manos de este Padre al final de su vida. Juan tiene su propia mistagogía y su propio mensaje central de este momento culmen de la vida de Jesús, ¿no? En el capítulo 19, versículo 26, esta entrega mutua que hace Juan de María al discípulo amado como madre y del discípulo amado a María como hijo. Los exegetas subrayan que el término mujer, que no la llame por nombre, no le diga madre o María, sino mujer, hace una referencia a Eva. Entonces María se convierte en esta nueva Eva. En ese momento hay una nueva creación. Recordemos que la figura del discípulo amado solamente aparece en el Evangelio de Juan en los relatos de la Pasión, no está antes. Y que, aunque la tradición lo una con el discípulo Juan, en la mistagogía del Evangelio es todo creyente. Todo creyente es el discípulo amado. Todo aquel que verdaderamente se ha abierto al misterio de Jesús es el discípulo amado. Entonces, en este momento de la muerte de Jesús, y además está el símbolo de la sangre y el agua que sale de su costado, del costado de aquel que traspasaron. Recuerden que vimos eso en la charla anterior sobre el siervo de Yahvé. Aquí hay una nueva creación, una nueva Eva, ¿no? María ocupa el lugar de esta nueva Eva y el discípulo amado que nace en ese momento de la entrega de Jesús y de la entrega de Jesús pues se convierte en la nueva humanidad, ¿no?, que ha recibido la vida en Jesús. Un poco más adelante, el tengo sed, que es el referente de oración de Salmos en el Evangelio de Juan, y en particular, casi literalmente, viene del Salmo 69, 22. De hecho, el texto de Juan dice, y para cumplir completamente las Escrituras, dijo, ¿no? También en el Salmo 22, que es el Salmo que muy probablemente, como aparece en varios de los textos, y por el sentir que transmite ese Salmo 22, pues debe haber sido el que Jesús citó, sobre todo en ese texto original, o más antiguo, perdón, que encontramos en el Evangelio de Marcos y de Mateo. Y para cerrar su Evangelio, la vida de Jesús en el Evangelio de Juan, pues termina con esta frase, todo está cumplido. Aquel que viene al mundo sabiendo lo que el Padre le pide, que es como Señor de la historia, Señor de su historia. Este Jesús que cuando lo llegan a arrestar y preguntan,
bueno, él les pregunta, ¿a quién vienen a buscar? Y ellos dicen, a Jesús de Nazaret. Y él les contesta con el nombre de Dios, yo soy, ¿no? El nombre sagrado, el nombre de Yahvé, y todos caen al suelo. El Jesús de Juan muere con esta frase, ¿no? Todo está cumplido. Todo lo que me pediste, lo que era mi misión, ha llegado a su fin, y habiendo terminado mi misión, que empezaba de alguna manera con el prólogo de Juan, la palabra que se hace hecha carne, pues vuelve al Padre. Pasamos ahora al segundo tema, que es el de la resurrección. Es claro que en estos relatos nos dice en los relatos de la resurrección. Una es la del sepulcro vacío y la otra tradición es la de las apariciones personales. La del sepulcro vacío remite a la experiencia muy probablemente histórica de quienes acudieron en búsqueda de lo único que les quedaba del Señor, y así lo presentan los textos, ¿no? Algo natural que todavía vemos en nuestra vida cotidiana, contemporánea. Cuando se muere alguien, la ausencia que deja su partida, el hambre de presencia, mucha gente la trata de satisfacer pues yendo a lo único que les queda, lo último que les queda, que es el cuerpo, ¿no? Entonces van al cementerio o van a la cripta con ese deseo, ¿no? Con ese deseo en duelo de, pues, cuando menos tener el consuelo de saber que esa presencia o el vehículo de esa presencia, que fue el cuerpo del amado, está en ese lugar. Y entonces, al llegar con esa vivencia interior y encontrarse con el shock de un sepulcro vacío y la descripción que hacen los relatos de en qué condiciones estaba ese sepulcro vacío, suscita, y en el Evangelio de Juan, por ejemplo, el que entiende y cree es el discípulo amado, nuevamente el héroe de los relatos de la pasión de Juan, ¿no? Al llegar y encontrar el sepulcro vacío, para quienes tenían la sensibilidad apropiada, esto bastó para experimentar que el Señor había resucitado, ¿no? Y los lanza a una nueva dimensión, una nueva manera de relacionarse con Jesús. La otra gran tradición es la de las apariciones personales, ¿no? Es probable que ambas tradiciones se complementen. De hecho, casi todos los relatos nos presentan primero la experiencia del sepulcro vacío y sus consecuencias, y un poco después los relatos de las apariciones personales, que terminan como de cuajar la experiencia del encuentro con el resucitado y las consecuencias que eso trae para la vida de los que la vivieron, ¿no? Los relatos de las apariciones personales presentan 4 momentos sucesivos, y estos en varios, tan diferentes como los sinópticos, los discípulos de Emaús, o el Evangelio de Juan con su propia lógica y mistagogía en la aparición de María Magdalena. Llama la atención que todas tienen estos 4 puntos, que muy probablemente apuntan a por dónde fueron estas experiencias de la iglesia naciente y de los discípulos en su encuentro con el resucitado. El primer momento es una situación humana de tristeza, miedo, incredulidad. Varía. En algunos lo que predomina es el miedo, y así empieza el relato. Estando encerrados por miedo, otros incredulidad, los discípulos de Emaús ante aquel que se les aparece en el camino, casi como de broma le dicen, pues algunos creen, pero pues deben estar medio loquitos, ¿no? Entonces, incredulidad. Y en ocasiones, tristeza, ¿no?
Segundo momento, Jesús se aparece y no es reconocido. Algo que desde la antigüedad, pues a todos los autores de la cristiandad, a los padres de la iglesia, pues también los dejaba perplejos, ¿no? ¿Cómo es posible que alguien que acababan de ver ahora no lo reconozcan? Entonces, incoado en este relato hay una novedad en la presencia de Jesús, ¿no? En la relación con Jesús. El centro de este proceso, o lo que abre al reconocimiento de Jesús, es que Él interpela la situación, siempre. Interpela a los que están tristes, interpela a los que están con miedo o a los que están incrédulos, ¿no? Luego se produce la revelación, lo reconocen, ¿no? Lo experimentan. De hecho, de ahí en adelante se convierte como en el lema de los cristianos, aquellos que han visto al Señor, ¿no? He visto al Señor, hemos visto al Señor, se lo transmiten mutuamente, ¿no? Lo reconocen. Y finalmente se termina con el encargo de una misión y Cristo desaparece. El resucitado que se apareció, desaparece. La misión básicamente es ir y compartir la alegría de la experiencia que han tenido de encontrarse con el Señor resucitado, ¿no? ¿Qué significa este desaparecer? Desaparece, por ejemplo, en el encuentro con María Magdalena, desaparece también en el diálogo con los discípulos de Emaús. Voy a empezar por el de María Magdalena, en el capítulo 20 del Evangelio de Juan. Ahí inclusive hay un dato interesante. María Magdalena, que lo reconoce, lo quiere tocar. Y Jesús le dice, no me toques, no me toques. Lo que está subrayando es la relación con el resucitado no tiene los referentes de la relación previa. No es una realidad externa. Cada vez apunta más a una interiorización de esta vida resucitada, ¿no? Tiene todavía más claridad en ese sentido en el Evangelio de Lucas, en el relato de los discípulos de Emaús. Subraya el texto que en el momento de la fracción del pan, cuando lo reconocen, Jesús desaparece. Pero inmediatamente nos dice el texto que estos que estaban miedosos, huyendo de la ciudad, incrédulos, se levantan en medio de la noche y regresan a Jerusalén para compartir con los demás su experiencia. Hemos visto al Señor. Y cuando llegan a Jerusalén se encuentran con otros que les dicen lo mismo. Hemos visto al Señor. La vinculación eucarística, la fracción del pan, subraya eso. Jesús ya no es una realidad externa, ahora es una realidad interna. Ahora vive en ellos. Y esa presencia de Jesús es la que los lleva a compartir su alegría, la alegría del encuentro con el resucitado. Algo más quería yo decir de ese texto. Bueno, ya me vendrá. La manera como lo presenta el Evangelio de Mateo, ¿no? Y esa bellísima frase que podría ser el corolario de todos los evangelios, ¿no? Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Yo estaré con ustedes. Y que en los textos de la iglesia primitiva más antiguos que conocemos, en el caso de Pablo, su carta a los Gálatas, pues se subraya en su frase tan conocida, Gálatas 2:20, vivo pero no vivo yo, Cristo vive en mí. Recordemos que la exegesis contemporánea ve en las cartas de Pablo inclusive elementos más ricos y cercanos a la historia original de Jesús que los evangelios, ¿no? Porque estamos con la fe propia de la Iglesia 15, 20 años después de la muerte de Jesús.
Y muchos de los textos que Pablo incluye en sus cartas son todavía más antiguos, son textos litúrgicos que nos podrían estar acercando a 10 o menos inclusive años después de la muerte y resurrección de Jesús. Entonces, Jesús ya no es una realidad externa al discípulo, sino que ha pasado a vivir en él. Y eso es lo que capacita al discípulo a poder dar testimonio de él. Finalmente, hay que subrayar que todos los encuentros con el resucitado son vivencias de reconciliación. No se nos olvide que Jesús se les aparece a quienes lo han traicionado, a quienes lo han abandonado. Entonces, pues yo creo que es natural que estuvieran un poco ariscos, ¿verdad? ¿Qué nos va a decir? ¿Nos va a regañar? ¿Nos va a fulminar? ¿Qué va a pasar? ¿No? Y una de las frases comunes de estas apariciones de Jesús son dos. Una, no teman, y la paz. No teman, les doy mi paz, les doy la paz. Algunos padres de la Iglesia hicieron una exégesis bellísima de eso, ¿no? Y que yo creo que es pertinente. Subrayaban que en la caída, en el pecado de Adán y Eva, la imagen de Dios se rompe y la imagen del ser humano se rompe también. De ser amigos de Dios, de vivir en comunión con Dios, de construir una sola familia, Dios les visitaba, etc. Aparecen dos sentimientos en el corazón del hombre que no existían antes. Uno es el miedo, le tienen miedo a Dios, que nunca le habían tenido antes. Y el segundo es la vergüenza. Tienen vergüenza de sí mismos, ¿no? Se perciben desnudos. De hecho, cuando dicen eso, Dios les dice, pues, ¿qué comieron? ¿Qué hicieron? Entonces, en esta doble expresión de Jesús está como la sanación de esa ruptura, ¿va? Perderle el miedo a Dios. Dios no trae miedo, trae pues su presencia, y la paz que sana la vergüenza, la ruptura, la incapacidad del ser humano de poder volver y vivir la comunión con Dios. Hay un relato paradigmático de esta reconciliación y quisiera terminar la charla con eso, ¿no? Que es el de Juan 21, ¿no? Este segundo final del Evangelio de Juan, cuyo proceso de reconciliación está explicitado en la triple pregunta que Jesús le hace a Pedro, ¿no? Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Utiliza Jesús el verbo griego o el término griego agape, agapeo, el verbo, ¿no? ¿Me amas? Este amor, pues que Jesús ha modelado con toda su vida, el amor de gratuidad, el amor de entrega, el amor que toma en cuenta el otro, que transmite el aprecio por el otro. Y la contestación de Pedro es, sí, Señor, tú sabes que te quiero. No usa el agape, usa filía, que es otro tipo de amor y de atracción, ¿no? Más como de cercanía, de amistad. No es tan altruista, no es tan gratuito. Es un amor, digamos, más humilde, más sencillo, ¿no? Humilde en el sentido de se percibe no capaz de entregarse como el agape. También vale la pena subrayar que la primera pregunta de Jesús, además de utilizar el verbo agape, utiliza el comparativo más, que recuerda el comparativo o la actitud que Pedro tuvo frente a los demás discípulos, ¿no? Otros te pueden traicionar, pero yo no, ¿no? Yo estoy dispuesto a entregar mi vida por ti. Una característica clara de un amor de agape. Bueno, ante la respuesta de Pedro, Jesús le dice, apacienta mis corderos. Fíjense cómo vuelve a aparecer la misión. Siempre hay una misión
en los encuentros con el resucitado. Segunda pregunta, Simón de Juan, ¿me amas? Ya no más, ¿me amas? Vuelve a utilizar agape. Le dice Pedro, sí Señor, tú sabes que te quiero. Vuelve a subrayar filía, ¿no? Jesús le vuelve a hacer el encargo, apacienta mis ovejas. Y llegamos finalmente a la tercera. Simón de Juan, ¿me quieres? Entonces como que Jesús se baja, ¿no? ¿Me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez, ¿me quieres? Lo que entristece a Pedro no es que se lo pregunten 3 veces. Es que en la tercera pregunta, como que Pedro habrá dicho, ya se dio cuenta, ¿verdad? De que yo no estoy a nivel de agapes, yo soy de filía. Le dice el Señor, le dice Pedro, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas, ¿no? La clave para entender el texto es la alternancia de los verbos para describir el amor, agape y filía, ¿no? Jesús hace 3 preguntas sobre la capacidad que Pedro tiene para amar, ¿no? Con un agape mayor a los demás, o con un agape sin comparaciones, o con una mera filía. Es precisamente el que Jesús se haya bajado a preguntarle, ya no por su agape, sino por su filía, lo que entristece a Pedro. Les decía, este es un relato paradigmático, no nada más es la historia de Pedro, es el diálogo de Jesús con todos nosotros, ¿no? Con todo creyente, en el sentido de, inclusive dentro de nuestra fragilidad constatada, Jesús tiene una misión, tiene algo que pedirnos, tiene algo que encomendarnos, ¿no? Lo que llama la atención es que a Jesús le basta esa filía para encomendarle a Pedro lo que más amaba, que son sus ovejas, ¿no? Pero le avisa 2 veces que la única manera en que logrará realizar ese encargo es siguiéndolo, ¿no? Está este texto muy bello, ¿no? En verdad te digo, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas donde querías, pero cuando seas viejo, es decir, ya no vas a vivir centrado en ti, sino vas a vivir centrado en la misión que te estoy dando. Y termina diciéndole, sígueme. Hay una cosa curiosa porque, como todos los evangelios, pero en este Juan vuelve a subrayar que Pedro está en la luna, ¿verdad? 5 minutos después empieza a preguntarle a Jesús sobre el discípulo amado, ¿no? Y Jesús le contesta fuerte, dice, ¿qué te importa? ¿Qué te importa lo que yo quiera de este? Tú sígueme. Vuelve a repetir el mismo mensaje. Como corolario de esta charla y de todas las charlas anteriores es esta palabra, ¿no? El Jesús de los Evangelios, el resucitado, invita al seguimiento, es decir, acoger la misión que nos da, vivir esa misión desde la referencia continua a Él, que ya no es una realidad externa del creyente, sino que se convierte en una realidad interna. Pedir la gracia, cultivar y vivir a plenitud la experiencia de Pablo, vivo pero no vivo yo solo, Cristo vive en mí. Aprender a intuir lo que eso lo que eso significa y aplicar, concretar el sentido del seguimiento, ¿no? No voy a hacer lo que me dé la gana, como lo hacía antes de convertirme, que es lo que está en el mensaje a Pedro, sino que voy a dar gloria a Dios en la manera que Él me lo quiera manifestar, ¿no? Me parece que es un tema o una referencia buena como preparación para nuestro ciclo de conferencias del próximo semestre, que va a estar centrado en la espiritualidad, la mistagogía ignaciana,
que es precisamente cómo podemos vivir este seguimiento de Jesús, cómo se concreta eso en nuestra vida y cómo podemos convertirlo en un proyecto congruente que nos vaya haciendo de aquellos que han visto al Señor y lo puedan transmitir a los demás. Yo creo que lo dejaría hasta aquí para tener un tiempo de compartir. Si no hay muchas preguntas, tengo preparado lo de la transfiguración, lo podríamos ver también, pero preferiría que compartamos algo de lo visto hasta ahorita y si nos queda tiempo, a los que se puedan quedar un ratito más, les paso ese texto y el significado. No sé si alguien quiere compartir o hacer. ¿Pueden levantar la mano otra vez? Perdón, Ok, 1, 2, 3, 4. ¿Me ayudas a acordarme del orden? Gracias. 5, bien. 5 y si les parece... ¿Está bien, Alex, que hagamos las 5 preguntas y después responda para... Bueno, ahorita le vuelvo a preguntar. No, está bien. ¿Te parece que hagan 5 preguntas y te regresamos el micrófono? Sale. Yo tengo 2 preguntas. Una, Sí. cuando dices que le pide a María que no lo toque y después a Santo Tomás le dice que lo toque, a Tomás, que lo toque. Ahí, pues, si pudieras ahondar un poco en esa explicación. Sí. Y la otra es, en ejercicios se hace una oración para ver la forma de amar, que sería, creo que en los binarios, ¿verdad? Cuando en los ejercicios espirituales se hace una oración para saber cómo amamos. Y un poco me hizo recordar esta de ¿me amas? O sea, ¿qué tanto me amas? En la filía o ágape, como en los ejercicios ignacianos hay esta parte de orar, cómo amamos, ¿no? Sí, bueno, empiezo para tratar de aclarar con esto último que comentas. Puedes estar haciendo referencia a los 3 grados de humildad, que es el final de las meditaciones de preparación para la elección de la vocación personal, y sí implica una progresión en el amor a Cristo y a su proyecto, ¿no? El primer grado de humildad es lo mínimo, un poquito más, y el tercer grado de humildad es verdaderamente, diríamos, un amor de agape a Cristo y a su proyecto, ¿no? También, no sé si estás haciendo referencia al final de los ejercicios, que es la contemplación para alcanzar amor, que es una especie de examen final de toda la mistagogía, toda la pedagogía espiritual propia de los ejercicios. Y ahí se trata de que constates si has alcanzado ese amor, porque Ignacio y todos los grandes cristianos creyentes de la historia, ya lo decía Juan en su primera carta, han entendido que para amar primero necesitas dejarte amar por Dios, ¿no? El amor consiste en que Él nos amó primero y nos modela ese amor. Entonces, Ignacio, al final de los ejercicios, primero describe que el amor ha de ponerse en obras más que en palabras. Después subraya que el amor es un intercambio de bienes, dar lo que cada quien tiene por el deseo de verlo convertido en bendición del amado. Y después pone 4 maneras de contemplar eso, ¿no? Siempre como algo que viene de Dios. Y la gran pregunta de Ignacio ahí es, ¿y a ti qué te nace decirle? Que
Sería como tomarte el pulso, si ya he alcanzado ese nivel de amor. Eso de la segunda pregunta, no sé si con eso respondo. De la primera, ambos están en el Evangelio de Juan, ¿no? Yo creo que el primer relato, esta aparición a María Magdalena, que fuera del discípulo amado que le basta ver el sepulcro vacío para entender que el Señor ha resucitado, la figura de María Magdalena nos muestra a alguien que como que está abierta a entender el misterio de Jesús en los términos de Jesús, ¿no? Y bueno, el Señor la conduce desde esa perspectiva. El relato de Tomás nos muestra a lo mejor a los que están con dificultades de entender eso, y Jesús de alguna manera se acerca pues no sé, ayudar su dificultad de fe para transmitirles lo que les está haciendo falta, para reconocer que el resucitado verdaderamente ha resucitado y está ahí. Otros autores dicen que ese texto, que no está en los sinópticos, refleja un poco las controversias que enfrenta el autor de Juan contra el gnosticismo, de que Jesús es como un Dios disfrazado de hombre, y que cuando se muere el hombre, pues el Dios se regresa y la realidad mundana o humana de Jesús queda aquí, ¿no? Entonces, que al subrayar en ese pasaje que a Jesús se le podía tocar las heridas y está de alguna manera transmitiendo la fe propia de la fe cristiana, de que la carne resucitada de Jesús es como la meta de toda la creación redimida y transformada, ¿no? Pues eso es lo que se me ocurre de esa diferencia entre los dos, ¿no? ¿Habíamos dicho que iban a ser 5? ¿Qué factores, condiciones, necesidades existían para que Jesús haya venido exactamente en ese momento? O no 200 o no 300. Digo, al pueblo sabemos que es el judío, pero ¿por qué es en ese momento exacto? ¿Qué necesidades, qué ambiente, qué factores existían para que Jesús viniera en ese momento? ¿Va a haber otras 5 o no hay más? Pues mientras hay otra persona, yo diría, bueno, eso hay que preguntárselo a Dios, ¿no? ¿Qué significa lo de la plenitud de los tiempos? ¿Qué análisis podemos hacer histórico desde esto, ¿no? Desde la perspectiva de lo que hemos visto hasta ahorita. Es un momento de la historia del pueblo de Israel en el que está pues como en un parteaguas, ¿no? Y en una crisis profunda. Describíamos que hay distintos movimientos dentro del judaísmo. Tendemos nosotros a ver el judaísmo de esa época como una cuestión medio monolítica o un solo bloque, y aunque todos se reconocían más o menos como adoradores del único Señor, pues había algunos que estaban radicalmente opuestos unos con otros. Y aunque los grandes protagonistas de la controversia con Jesús son las dos principales sectas de élite de la época, que eran los saduceos y los fariseos, el grueso de la población pertenecía a ese otro tipo de judaísmo que describíamos como apocalíptico o enóquico. Digamos que era como la religiosidad popular de la época de Jesús. Entonces, en el aire de la Palestina de esa época había una gran expectativa, ¿no? Una gran expectativa de la irrupción de Dios. Podríamos hacernos la pregunta, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿no?
fue esa expectativa la que facilitó esa intervención de Dios desde una perspectiva creyente, o Dios fue creando ese ambiente para que el mensaje, con las características propias del mensaje que quería mandar, ¿no? Y que se concreta en Jesús, un mensaje que históricamente podemos decir que es pues casi un absurdo contradictorio, que hubiera pegado con tanta fuerza, ¿no? Esta figura de un Mesías sufriente, que sirve, poco glorioso o estas cosas, ¿no? Y sin embargo, en ese contexto prende muy bien y empieza a extenderse como oferta de vida. Eso es lo que se me ocurre contestar de cara a eso. No aparecen con tanta fuerza en los escritos cristianos y poco en los escritos de otro tipo esta gran corriente del judaísmo de la época de Jesús, porque casi todos se hicieron cristianos. Casi todos terminan en la iglesia cristiana, ¿no? En el camino, como le gustaba llamarse a la iglesia al inicio, ¿no? Lo veíamos en las lecturas de los hechos de este tiempo. Entonces, ese es el sustrato judío, aunque los evangelios subrayan que también hubo conversiones de fariseos y conversiones de la casta sacerdotal, de saduceos, pero el grueso provino de ese judaísmo popular, que tenía una expectativa mesiánica, apocalíptica muy fuerte. Bueno, yo antes que nada quiero agradecer porque para mí como novedad me fascinó ese proceso de Pedro de galagar ágape y filia y cómo lo dejó como la roca a pesar de no ser el ágape, pues tenía que entender que bájale que tienes chamba. Me gustó mucho. En el triduo a mí me llegó como novedad algo muy fuerte, quizás porque yo en algún tiempo tuve conflicto con María. Personal. Entonces, me llegó una cosa nueva que decía, mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre, pero luego me llegó fuerte cuando decía, y el discípulo la tomó y se la llevó a su casa. Sí. A mí eso fue una novedad muy fuerte para mí este año. Uh-huh. Como que me dijo, ve, si estás trabajando para ser discípulo, pues chámbale ahí. Uh-huh. Me quedó esa parte muy clara. La patrística recupera eso, ¿no? Por ejemplo, subraya que ser discípulo amado significa acoger en tu interioridad a María. No solamente es la persona de María, sino implica a Jesús. Recordemos que las primeras advocaciones, exacto, las primeras advocaciones de María, que luego cuaja como un prototipo icónico de la Iglesia Oriental, es la Theotokos, la portadora de Dios, la que nos acerca a Dios, Jodigitria, la que muestra el camino, ¿no? Entonces, muy probablemente desde esta perspectiva de que en ese momento hay una nueva creación, hay una nueva Eva, hay un nuevo Adán, una nueva humanidad, ¿no? Que acoge ese momento creacional centrado en ese símbolo que también la patrística le ha dedicado páginas y páginas muy bellas, de la sangre y el agua del costado, ¿no? Recuerden que la primera Eva nace del costado de Adán. Esta nueva Eva nace, y toda la humanidad con ella, nace del costado de Cristo. Y ya nada más por último, me trajo a colación un libro, yo pensaba que debe conocer usted a John Powell,
Yo este mensaje se lo atenuaba a él, pero no, es de San Ireneo que decía, la gloria de Dios es el ser plenamente humano, plenamente feliz. Pero hay que entender todo esto para llegar a por qué San Ireneo, como decía desde aquel entonces eso. Nada más. Gracias. Muy bien. Gracias a ti. ¿Hay alguien más? Ah, ya, perdón. Y a lo mejor, si me dan 15 minutos, les muestro lo de la transfiguración, porque está muy bonito también. Bueno, mi pregunta, no sé si es un poco cliché, pero bueno, en esto de la tumba vacía, habría teólogos que viniendo de la tradición más liberal dirían que no se necesita creer como en la tumba vacía fácticamente para creer en la resurrección, ¿no? Inclusive tal vez diría, o sea, que los huesos de Jesús todavía andan por ahí en Jerusalén, ¿no? Y habría otros teólogos que más tradicionales dirían que no, que la tumba vacía, que tendría que ser afirmada fácticamente, o si no se estaría haciendo pues ya como una fe ad hoc, ¿no? A lo que queremos, ¿no? Y bueno, la pregunta es, ¿qué opina usted al respecto? Que la verdad todavía no he podido yo como clarificármelo, ¿no? Yo creo que el centro de la fe cristiana es la tumba vacía. Vacía. Sin esa tumba vacía, si todo es meramente una expresión simbólica o algo así, no tiene sentido. ¿Qué significa la tumba vacía? Ahí sí podemos tratar de describir de qué se trata, ¿no? De hecho, ya desde la antigüedad se subrayaba que al meditar o al orar en el Jesús resucitado no es lo mismo que meditar en el Jesús antes de su resurrección. Y algunos autores llegaban hasta decir, porque ese Jesús de la resurrección es el mismo Jesús que se te hace presente ahorita, ¿no? Que se te transmite, que se comunica contigo. Yo diría que básicamente la experiencia, el centro de la experiencia cristiana es el encontrarse con el resucitado, el haber visto al Señor, que se traduce en un cambio de vida, que también nos lo transmiten todos los textos. Si aquel que desde su perspectiva no le es necesaria esa afirmación fáctica de la tumba vacía, pero que experimenta ese encuentro con el resucitado y el cambio que ese encuentro traduce en su vida, pues yo digo que está en comunión con todos los creyentes de la historia, ¿no? Y al revés, el que afirme lo otro, pero que no haya tenido esa experiencia de encuentro y de transformación de su vida, pues yo digo que no ha terminado de creer finalmente en el resucitado, ¿no? Pues sí. Yo creo que corremos un riesgo grande cuando tratamos de racionalizarlo todo y convertirlo todo en un relato reducible a una, pues no sé, a una búsqueda periodística o histórico positivista, ¿no? Hay muchos elementos que podemos incorporar y considerar que son mistagógicos, puntos de vista, énfasis particulares de las distintas iglesias de las que surgieron los relatos de la vida de Jesús, la misma pasión como veíamos ahorita. Pero ninguna de ellas afirma que no existiera ese sepulcro vacío y ese encuentro con el resucitado y las consecuencias de ese encuentro.
Entonces, esa realidad es el centro de la fe cristiana. ¿No había nadie? Padre, más que una pregunta, yo quiero agradecer su tiempo, su trabajo y, ¿por qué no, su entusiasmo por estas charlas, conferencias. A mí en lo personal me ha abierto un canal de amor, de interés y de conocer a Jesús. Por esto y más, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Yo tengo dos preguntas. Una sobre lo que comentabas de Pedro, que no le gustaba que Jesús le lavara los pies, y la diferencia que es el Dios de los judíos, que es como observarlos, hacer como un tipo de venganza cuando los desobedecía. Entonces el Dios de nosotros, que fue gracias a Jesús, fue totalmente modificado, de que es más amor, más misericordia. Y mi otra duda es sobre cuando a Judas, cuando cometió el gran pecado de vender a Jesús. Yo había escuchado que si se hubiera arrepentido, si no se hubiera suicidado, que hubiera sido perdonado. ¿Cuál sería su opinión y su visión sobre esto? Bueno, la primera, recuérdame, porque en realidad fueron 3 preguntas. Sobre Pedro, que es otro tipo como de Dios, comparando con el Dios de los judíos. Primero Pedro y su rechazo a que Jesús le lave los pies. A todos nosotros nos cuesta trabajo dejar al Dios omnipotente, que es como un padrino poderoso. Porque si yo tengo un padrino poderoso y la llevo bien con él, pues me siento seguro. Me va a proteger de que nadie me haga daño, me va a dar las cosas que yo necesite, me va a recoger las cosas que yo rompa, etcétera, ¿no? Cuesta trabajo dejar a esa imagen de Dios para encontrarte con un Dios que a lo mejor no es así, que tiene límites a su poder, ¿no? Un Dios que es más misericordioso que poderoso, a un Dios que respeta la libertad humana, por ejemplo, ¿no? Y que a lo mejor eso te deja en una sensación de desvalimiento que preferirías, mejor me quedo con mi padrino poderoso que con este Dios que me está transparentando Jesús, ¿no? Hasta que te abres al misterio del poder del no poder, el poder del amor, que verdaderamente transforma la vida, y captas que ese es el dinamismo de Dios. Vinculado con eso, yo no me acuerdo si se los dije aquí porque lo digo en muchos lugares, se me hace genial para explicar lo que tú preguntas. Hay una tira de Mafalda, ¿sí lo conoces? Los cómics de Kino. Y en la escena está Mafalda, su amigo Felipito y su hermanito Guille. Y se ve la ventana de su depa que está nublado, ¿no? Y Guille le dice, Mafalda, ¿y el sol? Y Mafalda le dice, pues hoy no salió. Y el niño se pone así furibundo y dice, habráse visto un servicio público, ¿no? Y el amiguito se queda así, asombrado, ¿no? Y Mafalda le dice, tenle paciencia, está muy chiquito, todavía no ha aprendido a asignar culpas correctamente. Esa es la humanidad, esa es nuestra historia. Le asignamos culpas a Dios que no le corresponden. Entonces, es natural, no debemos asustarnos. O sea, lo que transmite el Antiguo Testamento
es hasta, o la Biblia hebrea, es hasta donde la sensibilidad de la humanidad había llegado a captar del misterio divino. Y le proyecta a Dios muchas cosas nuestras, en nuestra manera de entender la justicia, nuestra manera de entender pues todo, ¿no? El bien, en fin. De hecho, al hacer un análisis histórico de los textos, vemos cómo va evolucionando la sensibilidad hasta llegar a la plenitud de la enseñanza de Jesús. Pero el mismo texto, en particular el Evangelio de Juan, dice que el Espíritu nos va a explicar, nos seguirá explicando y nos sigue explicando lo que Jesús quiere de nosotros o qué significa este seguimiento, ¿no? Recuerden que hasta hace, pues, ¿qué les puedo yo decir? 200 años, que no son tantos, había cristianos que tenían esclavos. La compañía de Jesús, nosotros teníamos esclavos, ¿no? Esos absurdos. Ahí seguimos caminando. Yo siento que hoy en día algunas de las posturas oficiales sobre algunas cuestiones de moral y demás, pues ahí también pueden haber todavía durezas de corazón que necesitan crecer y entrar en diálogo con lo que el Espíritu nos está mostrando en la vida de la gente y sobre todo en la vida de la gente donde los frutos del Espíritu están actuando. Entonces, pues no hay que asustarnos. Ese proceso de revelación del amor infinito de Dios sigue. Y pues esperemos algún día, como nos dice el texto, verlo cara a cara y gozarnos de ese amor. ¿Quieren que les pase esto? ¿Sí? Rápidamente. Además está muy bonito para terminar y para que se entusiasmen. Brevemente, acuérdense que la transfiguración es el final de esa secuencia que empieza con el primer anuncio de la pasión. ¿Qué temas tiene la transfiguración? Subida al monte, visión de la transfiguración, Moisés y Elías, aquella frase de Pedro, bueno es estar aquí, la teofanía del Tabor, cuando Dios habla, quedarse solos con Jesús, guardar el secreto y el describir que Elías es el precursor del Mesías, es decir, que no les quede duda, yo soy el Mesías. Con eso termina la transfiguración. Y permítanme hacer un referente etnocéntrico, ¿no? Explicárselas desde la iconografía oriental. Esta es mi transfiguración favorita, de un gran místico y pintor que se llamaba Teófano el Griego. Aunque era bizantino, trabajó en Rusia en el siglo XIV. Recuerden que en los iconos no hay tiempo, por eso a la izquierda ven a Jesús subiendo con sus discípulos, ¿no? En esa como cuevita está Jesús subiendo con sus discípulos. La transfiguración en medio y luego Jesús bajando con sus discípulos, ¿no? Entonces, en el tiempo de los iconos no hay pasado, presente y futuro, es un presente constante. Vamos a ir pedacito por pedacito explicando. Ascenso al monte. 6 días después toma Jesús consigo a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solos aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. Su rostro se puso brillante como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Toda la patrística subraya que no cambió nada en Jesús. Lo que cambió fue la mirada de los apóstoles. Es decir, descubrir lo que ya había en Jesús, pero que ellos no veían. Entonces, ese es el misterio y el mensaje de la transfiguración, como verán ahorita. Y he aquí que conversaban con él 2 hombres, que eran Moisés y Elías.
varias interpretaciones. O sea, Moisés es el que da la ley, ¿no? Fundador, por lo tanto, de la identidad judía como tal. Y Elías, que es el profeta por antonomasia, el profeta más querido. ¿Quiénes son los profetas? Los que corrigen la interpretación errónea de la ley. Y Jesús está en medio de ellos. Se ha subrayado mucho que eso significa que Él es más que la ley y los profetas, ¿no? Pero este místico descubrió una razón más por la cual se eligió a Elías y a Moisés. Moisés y Elías fueron los únicos personajes del Antiguo Testamento que se atrevieron a decirle a Dios: te quiero ver cara a cara. Vamos a ver en el caso de Moisés, del Éxodo 33. Entonces dijo Moisés: déjame ver por favor tu gloria. Él le contestó: yo haré pasar ante tu vista toda mi bondad y pronunciaré delante de ti el nombre de Yahvé, pues hago gracia a quien hago gracia y tengo misericordia con quien tengo misericordia. Y añadió: pero mi rostro no podrás verlo, porque no puede verme el hombre y seguir viviendo. Luego dijo Yahvé: mira, hay un lugar junto a mí, te colocarás sobre la peña, y al pasar mi gloria te pondré en la hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Luego apartaré mi mano para que veas mis espaldas, pero mi rostro no se puede ver. En el icono está la imagen de Moisés y una nubecita arriba, ¿no? Como ven, en la nubecita es el mismo Moisés que está viendo como fantasma a Dios, no le ve su rostro, por eso está como monocromático, ¿no? Pobre Moisés, no le tocó su deseo. ¿Y cuál es el relato de Elías, tomado del libro de los Reyes? Bueno, ya nos queda poco tiempo. Es aquello del huracán y el fuego y etcétera, y luego la brisa. Y cuando llega la brisa, Elías se aterra y se tira al suelo para no ver a Dios cara a cara. Por lo tanto, Elías tampoco alcanza la visión de Dios. Y ahí está el dibujito que hace Teófano arriba de Elías. Podemos reconocerlo, que no ve a Dios, ve como un fantasma. ¿De qué hablaban Jesús, Moisés y Elías? Y he aquí que conversaban con él dos hombres, que eran Moisés y Elías, los cuales aparecían en gloria y hablaban de su partida que iba a cumplir en Jerusalén. Por eso la transfiguración siempre está vinculada a la pasión. Es el primer domingo de Cuaresma, la transfiguración. El mensaje es que en ese momento y en Jesús, el deseo de Moisés y Elías se llevó a cabo. En el rostro de Cristo vieron el rostro de Dios. En la transfiguración, Dios ha llevado a plenitud su ofrecimiento a Moisés y Elías. En el rostro de Jesús, el Cristo, han contemplado el rostro de Dios. Recordemos la frase de Juan 14. Del que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y sigue el texto. Tomando Pedro la palabra, dijo a Jesús: Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, haré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Qué lindo, ya me dejaste verte cara a cara, ¿no? Lo que todos esperamos. Lo que estos 2 figurones habían pedido, pues ya lo tenemos, quedémonos aquí. Y dice el texto: estaba diciendo estas cosas cuando se formó una nube y los cubrió con su sombra, y al entrar en la nube se llenaron de temor. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo, mi elegido, escuchadle. Esta es una teofanía para nosotros. En el bautismo, la teofanía era para Jesús. Tú eres mi Hijo amado.
Ahora el Padre nos dice a todos, este es mi Hijo amado, escúchenlo. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Lo que Jesús va a hacer en Jerusalén. Es decir, llevar hasta las últimas consecuencias el amor como entrega de sí. Entonces no se trata de poner tu tienda y quedarte aquí. La vida, el dinamismo propio al que Dios te invita, la vida definitiva, el amor lo vas a encontrar ahí. Y termina subrayando. Y de pronto, mirando en derredor, ya no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Esto también lo captó tan bonito este iconógrafo, ¿no? En ese icono todos andan viendo distintos lugares, menos el Jesús transfigurado. El Jesús te mira directamente a ti. Nos hace recordar aquello de dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. El Jesús del icono de la transfiguración mira a quien lo contempla directamente y comunicándole que hoy está invitado a vivir la transfiguración. Es decir, a encontrarse con el rostro del Dios vivo en el rostro del Señor Jesús. Y ya para que no les quedaba ninguna duda, lo que les comentaba, cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó, no cuenten a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Y sus discípulos le preguntaron, ¿por qué pues dicen los escribas que Elías debe venir primero? Como diciéndole, tú dices que eres el Mesías, pues Elías no ha venido a prepararte, ¿verdad? Respondió él, ciertamente Elías ha de venir a restaurarlo todo. Les digo, sin embargo, Elías vino ya, pero no le reconocieron, sino que hicieron con él cuanto quisieron. Así también el Hijo del Hombre tendrá que padecer de parte de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que se refería a Juan el Bautista. Y hasta acá. Muy bien, vamos.